Muy bien, queridos hermanos, un saludo especial desde acá de la sala de redacción del programa de preguntas y respuestas. Tu pregunta es el tema. Queremos agradecerles por permitirnos llegar a su casa, su oficina, su trabajo, donde quiera que estén en este momento. Hoy me encuentro aquí nuevamente con la hermana Raquel Orce. Bienvenida, Gracias. hermana Raquel. Qué bueno que esté con nosotros nuevamente aquí en el programa de preguntas y respuestas. Y a cada uno de ustedes que ya están conectados, reciban un saludo especial. A las personas que se conectarán luego también, esperamos que todos sean bendecidos con el programa de hoy. Vamos a comenzar, vamos a pedir la bendición de Dios en una oración. Acompáñanos, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos regala de poder estar nuevamente delante de ti en este momento que se va a dar inicio al programa. Tú puedas bendecirnos, acompañarnos. Bendice a la hermana Raquel que va a contestar a las preguntas y a cada una de las personas que están con nosotros, tú puedas bendecirles. Bendice también sus familias, que podamos recibir tu Santo Espíritu para entender también el mensaje que tú quieres regalarnos en esta ocasión, que podamos compartirlo también con otras personas para que sea de bendición. Concédanos tu gracia, perdona nuestros pecados y danos tu bendición. Te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, sean todos nuevamente bienvenidos al programa de hoy y tenemos un tema muy especial para hoy y es acerca de la tribu de Leví, la perspectiva bíblica. Y es interesante cuando hablamos, hermana Raquel, de la tribu de Leví o de las tribus, ¿no? De las 12 tribus como tal. En el libro de Génesis cuando Jacob dio la bendición y dio algunas orientaciones o dio algunos asuntos concernientes a cada uno de estos personajes como tal. Y eso era como profecía que se iban a cumplir en la vida de ellos. Pero yo tengo aquí algunas preguntas en relación a esta parte de la tribu de Leví que vamos a hablar hoy porque seguramente conocemos cuando hablamos de la tribu de Leví, sí, el sacerdocio y ciertos asuntos relacionados con el santuario, lo que hacía la tribu de Leví dentro del santuario, pero hay algunas cosas que quizás no las hemos tenido en cuenta en relación a la responsabilidad que esta tribu recibió. Por lo tanto, primero que todo, hermana Raquel, la pregunta es, ¿quién era Leví? Bien, Leví era un hijo de Jacob y Lea. De hecho, es significativo que Leví es el número 3, el tercero de sus hijos, en un momento en que esa desafortunada relación entre Jacob y Lea empezaba a mejorar. De hecho, su nombre es Leví, que dice, ahora se unirá conmigo mi esposo. Así que Leví incluía esperanzas, buenos deseos, y bueno, era uno de los primeros varones que tenía Jacob. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta que tuvo un evento muy desgraciadamente registrado en las Sagradas Escrituras, y es la matanza que se dio en Siquem, juntamente con su hermano Simeón. Así que ambos crearon toda una trama para vengar lo ocurrido con Dina. Y eso se reflejó en el hecho que Jacob, por inspiración, en Génesis 49, expresa claramente: no deseo tener parte en los pensamientos o acciones de Simeón y Leví. Así que los descendientes de Leví en ese contexto no parecían muy afortunados en lo que se esperaba de ellos.
¿sí? Eso es lo que sabemos de Leví hasta el momento en que ellos ya residen en Egipto. Muy bien, está mencionado también del libro de Génesis, porque en el libro de Génesis allí encontramos cuando Jacob habla de cada uno de ellos. Sí. Y usted mencionó de que no se habló muy bien de Leví, pero ¿qué sucedió después entonces? Sí, eso es significativo porque hay un momento específico en la historia de los eventos ocurrido en el Valle del Sinaí tras la salida, donde la tribu de Leví en su conjunto se destaca como un defensor de la verdad. Y eso marca una absoluta diferencia entre el antes y el después. Por eso Leví es la personificación de un pasado triste, vergonzoso y no altamente considerado, a un cambio absoluto de entrega al servicio de Dios. Y eso hace de Leví una tribu pues muy remarcable en el contexto de la historia del pueblo de Dios. Ya, interesante eso que usted menciona, porque yo pienso que es la vida de cada uno de nosotros, está reflejada en la vida de Leví, porque lo que éramos y lo que Dios puede hacer en nosotros también, si le permitimos, porque es eso lo que Dios quiere de nosotros, o sea, transformar nuestras vidas. Así que eso que usted mencionó, de cómo Dios hizo una obra interesante, porque tengo una pregunta más y es ¿qué bendición recibió Leví al entrar a esa tierra prometida? Es muy interesante que nosotros tenemos dos momentos. Génesis 49, donde Leví está vivo y tiene ya sus descendientes que van con él también a este territorio nuevo, a Egipto, pero después tenemos de nuevo esa perspectiva profética del pueblo de Israel previo a la entrada final a Canaán, y la encontramos en Deuteronomio 33. Y esto es realmente muy importante porque es un contraste del 100% diferencial con Génesis 49, donde ahí se alaba, se promueve, se anuncian las funciones fundamentales, vitales en la historia de Israel a través de la tribu de Leví. Bien, muchas gracias. Y tengo una pregunta más, y es que cuando nosotros miramos en la Escritura, están las funciones que esta tribu realizó. ¿Qué podemos decir acerca de esas funciones dentro del pueblo de Dios que ellos recibieron? Sí, generalmente cuando hablamos de la tribu de Leví nos centramos básicamente en el linaje sacerdotal, es decir, el sumo sacerdote y los sacerdotes. Pero la tribu de Leví no es solo la familia sacerdotal, es decir, hay una gran variación de casas paternas que fundamentan la tribu de Leví. Entonces, cada uno de ellos reciben funciones muy específicas, además de la claramente definida para el sacerdocio. Así que era toda la tribu de Leví completa, que estaba dedicada íntegramente al servicio de Dios, pero en funciones diversas, que no era únicamente la del sacerdocio. Es interesante, cuando en una ocasión ellos fueron contados y había un número significativo, 38,000 menciona la Biblia, o sea que no todos podían ser ahí en el santuario. Lógico. O sea, tenían otras funciones y creo que eso es lo que vamos a ver ahora, o sea, cuáles eran esas funciones y cómo las cumplían ellos, dónde las cumplían, ¿eran donde estaba el santuario o dónde estaban ellos también ubicados para poder cumplir sus funciones? Hermana Raquel, creo que es el tiempo para que podamos conocer un poco más a través de la diapositiva que ha preparado para poder confirmar más las respuestas a estas preguntas que hemos tenido. Si ustedes tienen preguntas, ya también sea de este tema o de un tema en especial que ustedes quieren que tratemos, no olviden que pueden ustedes escribirnos al correo de info@sda1844.org. Entonces, hermana Raquel, es su tiempo, por favor.
gracias. Con la ayuda del Señor deseamos considerar bajo una perspectiva netamente bíblica a la tribu de Leví, no solamente como una secuencia, sino también porque esta tribu tiene una proyección espiritual en el Nuevo Testamento que nos asigna a todos, a todo el pueblo de Dios, como el linaje levítico y sacerdotal. Veámoslo pues en detalle. Antes de insertarnos directamente con la tribu de Leví, hay varios elementos que hemos mencionado, pero que desearía que tuviéramos en mente como precedentes. Es decir, era el tercer hijo de Jacob y Lea, de acuerdo a Génesis 29:34. El único acontecimiento registrado, además de su nacimiento, de la vida de Leví, es su participación en la masacre de Amor o Siquem, en el capítulo 34. Sabemos por Génesis 46 que él contaba con 3 hijos varones, que a partir de aquí se formaron los 3 grupos familiares que conformaban la tribu de Leví. Él murió a la edad de 137 años, de acuerdo a Éxodo capítulo 6, y fueron aquellos asignados para servir en el santuario y en todas las tareas religiosas del pueblo de Israel. Por lo tanto, vamos a ir adelante, y el primer punto que nosotros deberíamos considerar es la genealogía, que es realmente muy importante para comprender que la tribu de Leví era relativamente numerosa. Es decir, ya hemos mencionado que Leví tuvo 3 hijos varones, y de esos 3 hijos se bifurcaron las distintas funciones que desarrollaron. Así que no era solamente la familia de Aarón por la línea de Coat en los que se dedicaban a servir a Dios, sino que eran los 3 hijos de Leví: Gersón, Coat y Merari. Y cada uno a su vez había tenido descendencia. Nos damos cuenta que Coat o los coatitas eran los que habían tenido el mayor número de descendencia masculina. De hecho, se nos habla de 4, y dentro de esos 4, Amram, descendiente de Coat, de la tribu de Leví, es el padre tanto de María, Aarón como Moisés. Así que todo este grupo humano que tenía la identidad levítica no era solamente la línea sacerdotal de Aarón, sino que a su vez estaban redistribuidas con los otros 2 descendientes específicos, Gersón y Merari. Así que era un número significativo, y todos ellos recibieron funciones específicas que trataremos en esta presentación. Veamos cuándo es el momento de la elección de esta tribu con una tarea específica. Y lo encontramos en Éxodo 32. Sabemos lo que ocurrió, es la apostasía que se da en la ausencia de Moisés, cuando está recibiendo la ley de Dios y todas las instrucciones en referencia al santuario. Y en este momento se da una crisis, se da un problema de inseguridad. Bueno, Moisés no está, va a volver o no. Deciden que tiene que haber un cambio, y ahora es cuando adoran a esta imagen que tenía referencia a su conocimiento de Egipto, y declaran que fueron así sacados de Egipto. En ese momento de apostasía profunda, cuando Moisés desciende y se encuentra una situación lamentable ante sí, hace un llamado, y este es el momento más significativo donde la tribu de Leví resalta y marca la diferencia. Entonces, en Éxodo 32 se nos dice: se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Este momento
es el del llamado. Es decir, el Señor hace una apelación ante un pueblo que estaba en apostasía, pero estaban los que sí habían formado la apostasía y de los que ahora se arrepienten de la apostasía. Y esto es muy significativo. Entonces, la pregunta, ¿quién está por Jehová? Todos, nos dice el versículo enfáticamente, fueron los hijos de Leví, así que fueron los gersonitas, los meraritas y los coatitas, todos ellos en conjunto, muy importante. Y entonces sí se colocan a la diestra de Moisés. Ahora, con este llamado es cuando está la prueba de fuego, que es la comisión. Y seguimos leyendo en Éxodo 32 y se nos dice, y él les dijo, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Así que decidieron dar el paso al frente y declarar públicamente que estaban por parte de Dios, pero ahora debían demostrarlo en un acto que exigía un nivel de compromiso que ponía en juego todos lazos de parentesco, de amistad o de cercanía. Así que hay un llamado, hay una respuesta positiva, ahora una comisión que cumplir. Veamos cuál fue el tercer nivel. Era la demostración de obediencia. Y seguimos en Éxodo 32. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3.000 hombres. Fue una situación realmente dramática, pero es significativo. En el llamado dice que se juntaron todos los hijos de Leví. Ahora se le da a todos los hijos de Leví una comisión. Y se nos dice que y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés. Es decir, no hubo variaciones, no hubo excepciones, se hizo a la letra, una obediencia íntegra y completa. Y el cuarto elemento que marcó una diferencia ahora sí con la tribu de Leví, siempre en Éxodo 32, es su consagración. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Muy importante. La fidelidad, la obediencia y la integridad en momento de crisis de la completa tribu de Leví fue fundamental. Alguien puede comentar, bueno, ¿y qué pasa con Aarón? Pues Aarón era de la tribu de Leví y él fue el que hizo la imagen. Ciertamente así fue, pero estamos hablando del conjunto de la tribu y él mismo se arrepintió. Así que eso marcó la diferencia entre la importancia que a partir de aquí la tribu de Leví iba a tener. Es muy interesante lo que comentábamos en la introducción, puesto que si en Génesis 49 encontrábamos un rechazo abierto por la actitud que él había tenido, Leví, y después, como acabamos de mencionar en Éxodo 32, hay una elección. En Deuteronomio 33, la bendición de Moisés sobre las tribus resume con 3 conceptos fundamentales la misión que ya había sido claramente definida y ya era practicada. Se nos dice, a Leví dijo, tu Tumim y tu Urim serán para tu varón piadoso. Así que ellos se convertirían en el oráculo de Dios. Podía el pueblo consultar con Leví, específicamente en este caso con el sumo sacerdote que portaba el Tumim y el Urim, para recibir respuesta de Dios. Se convertirían en los representantes. Por su parte, dice varios elementos significativos en esta bendición de Moisés. A quien probaste en Masa, con quien contendiste en las aguas de Meribá, quien dijo de su padre y de su madre, nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció. Esto era la prueba de no comprometer la verdad. No importaba si era mi padre, mi madre, mi hijo, mi hermano, la verdad está
sobre cualquier otro afecto que podamos sentir. Y también en las murmuraciones, tanto de Masa como de Meribá, permanecer fieles a la verdad de Dios. Y ahora la misión. Si tenemos no solamente que ellos serían el oráculo, sino también se menciona esos momentos tan importantes de fidelidad, dice, pues ellos guardaron tus palabras, cumplieron tu pacto, enseñarán a tus juicios a Jacob y tu ley a Israel, pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Aquí tenemos la misión. Ellos estaban íntegramente dedicados como tribu, no solamente como sacerdotes, a la misión de servir espiritualmente al pueblo de Dios. Y esta asignación se reconfirma justo en Deuteronomio 33, donde previamente tenemos el libro de Levíticos y tenemos el libro de Números, donde tenemos una clara y específica reseña acerca de las funciones levíticas sacerdotales, y aquí de nuevo un breve resumen previa la entrada en Canaán. Ahora tenemos que considerar algo muy importante, y es la localización, porque tenemos tres momentos en la localización de la tribu de Leví. Cuando están peregrinando en el desierto, la localización estaba claramente prescrita, es decir, ellos eran los más próximos al tabernáculo, es decir, Aarón y Moisés con sus familias respectivas se encontraban en la parte introductoria, en la entrada. Después tenemos a los coatitas, los meraritas y los gersonitas, que estaban inmediatamente en las otras tres secciones del rectángulo del tabernáculo. Y también el orden de marcha correspondía, también la distribución en el seguimiento que daban las tribus. Ahora hay un segundo momento, y es cuando reciben Canaán como territorio, ¿sí? Entonces ahora hay otra redistribución, porque antes de que tuvieran el templo, aunque generalmente estaba localizado el tabernáculo en un área, sabemos que durante esos 400 años, desde que entraron en Canaán hasta que se establece la primera monarquía, el tabernáculo cambió de lugar en distintas localizaciones. Sin embargo, la tribu de Leví estaba redistribuida en todas las tribus. Miren por un momento el mapa y pueden ver cómo cada tribu tenía grupos de levitas. ¿Cómo estaban estos levitas organizados? Nos lo explica Números 35, de los versículos 6 al 8. Así que ellos tenían en total 48 ciudades junto con sus tierras de pasto, con el ejido. Es decir, con el territorio que rodeaba, no solo la ciudad que estaba amurallada, sino también su entorno. Así que tenían 48 en total. Muy interesante que cada tribu tenía la obligación de ceder un número específico de ciudades a los levitas. Aser tenía que dar 4 ciudades. Neftalí 3 ciudades, la media tribu de Manasés 2, Zabulón 4, Isaacar 4, la media tribu de Manasés otros 2, la tribu de Efraín 4, Gad y Rubén respectivamente 4, junto con los benjaminitas y los danitas, y Judá y Simeón 9 ciudades. Ahora, entre esas 48 ciudades, había 6 de las 48 que eran ciudades de refugio. Así que esto nos ayuda a nosotros a entender que los levitas estaban extendidos a lo largo de todo el territorio. Y si ustedes en el mapa siguen los colores, por ejemplo, la zona rosada que ustedes ven era el área donde estaban localizados los gersonitas. La parte marrón oscura eran donde estaban los descendientes de Aarón, básicamente, como
el resto en un marrón más claro, los descendientes de los gersonitas y otros coatitas también. Así que tenemos todos ellos distribuidos, aunque los grupos sacerdotales antes de la construcción del templo se encontraban directamente en el tabernáculo. Tenemos otro tercer momento de redistribución cuando se construye el templo. Y ahí sí empieza un sistema de rotación y de grupos. Pero esto es muy importante que nosotros entendamos que aunque ellos no recibieron un territorio específico, ellos recibieron territorios en todo el resto de las tribus. Y eso les tenía que pertenecer a perpetuidad. Es decir, nunca podían perder ese derecho en esas ciudades. Ahora veremos por qué era tan importante que ellos estuvieran distribuidos los levitas. Y vamos a ver las funciones. Tenemos una primera muy importante, y es que ellos mantenían el inventario y el servicio sacerdotal. En Éxodo 38, 21 se nos dice: esta es la suma de las cosas del tabernáculo. El tabernáculo del testimonio, según fueron enumeradas conforme al mandato de Moisés, para el servicio de los levitas. Así que los levitas llevaban todo el inventario. Ellos tenían una lista registrada secretarialmente de todo lo que pertenecía al tabernáculo. Y esta función es transferida a su vez en tanto el primer templo como el segundo templo, pero había más. En Números 18:6 se nos dice: los levitas de entre los hijos de Israel son un regalo para vosotros. Es maravilloso cómo el Señor describe a los levitas. Dice: es un regalo que yo doy al pueblo, los levitas, porque están dedicados al Señor y ellos deben servir al ministerio de la tienda de reunión. Así que servían a los sacerdotes, colaboraban con ellos, formaban un equipo de trabajo, ¿sí? Segundo elemento muy importante eran las finanzas. Las finanzas estaban íntegramente en posesión de los levitas. Veámoslo. Números 18 nos sigue describiendo esta situación. Así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que yo os he dado de ellos por vuestra heredad, ofreceréis de ellos una ofrenda elevada a Jehová, el diezmo del diezmo. Fíjense qué interesante. ¿Por qué era tan importante que ellos estuvieran distribuidos? Porque los diezmos se los tenían que entregar a los levitas. Así que en cada tribu había varias ciudades donde, estratégicamente distribuidas en la localización de la tribu, los límites de sus fronteras, de la gente sabía: ahí podemos llevar el diezmo. Así que los levitas eran los recaudadores de los diezmos, pero aunque llevaban todo el reporte, ellos a su vez tenían que descontar el diezmo de los diezmos que ellos a su vez entregaban a los sacerdotes. Así que vemos cuán importante era la labor levítica. Pero fíjense ya en algo muy interesante, que ellos recibían también, de acuerdo a Deuteronomio 26:12, el segundo diezmo que se daba a los 3 años. El segundo diezmo se daba cada año, pero durante los 2 primeros años se entregaba en el tabernáculo. En el caso del tercer año se entregaba también al levita, al huérfano, a la viuda, al extranjero. Así que ellos también asumían el diezmo de ese tercer año como fondo de bienestar social y de ayuda a los necesitados. Tercera función muy importante de los levitas, descrita en Números 35, era la implementación de la justicia. Fíjense que las ciudades de refugio marcan aquí una diferencia. Se nos dice: las ciudades que daréis a los levitas serán las 6 ciudades de refugio, las que daréis para que el homicida huya a ellas. Así que nosotros sabemos, al estudiar el tema de las ciudades de refugio, que cuando había sido una muerte involuntaria, el acusado podía dirigirse a las ciudades de refugio que eran propiedad de los levitas. Entonces se le abría la puerta a este homicida, se hacía toda la investigación del caso de la muerte,
se probaba si había sido involuntario o voluntario, y todo eso funcionaba por parte de los levitas. ¿Sí? Esto es muy importante que lo entendamos. Segunda de Crónicas 19:8 nos habla más todavía que sus funciones de juicio y de legislación no estaban limitadas únicamente a las ciudades de refugio, porque se nos dice: puso a algunos de los levitas y de los sacerdotes y a algunos de los jefes de las familias de Israel para el juicio del Señor y para juzgar querellas entre los habitantes de Jerusalén. Así que el elemento de justicia básicamente estaba incluido en la tribu de Leví. Pero más, el Departamento de Salud Pública de Israel estaba dirigido por los levitas. En Deuteronomio 24:8 se nos dice: cuídate de una infección de lepra para que observes diligentemente y hagáis conforme a todo lo que los sacerdotes levitas os enseñen, y os cuidáis de hacerlo. Así que todo el sistema de sanitación, todo el sistema de salud en las tribus, fuera la población, el lugar de residencia, el individuo, así como el medio ambiente, eran responsables los levitas. Se nos habla también en Segunda de Crónicas 29, algo muy interesante, y fíjense: los sacerdotes limpiaron el interior de la casa del Señor y sacaron todo lo que era inmundo del templo, porque conocemos, bueno, toda la apostasía que se había dado. Y entonces, ¿quiénes se encargan de recoger toda esa basura? Los levitas. Y los levitas recogen y lo llevan a que sea quemado y destruido. Así que no solo el sistema de salud, sino también el sistema de deposición de los restos. Otra quinta función muy importante era la administración en general. ¿Sí? En Segunda de Crónicas 34:13 se nos dice: también estaban sobre los cargadores y dirigían a todos los obreros de trabajo en trabajo, y algunos de los levitas eran escribas, oficiales y porteros. Porteros especialmente para el templo. Así que tenían tareas importantes de llevar el censo, de formular los documentos públicos, y eran oficiales que trabajaban también sirviendo a la monarquía en todo el tema de la documentación del país. Además, el Departamento de Educación, Segunda de Crónicas 35, nos dice claramente: también dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel. Así que quien establecía toda la explicación y toda la modalidad de práctica de la verdad estaba en manos de la responsabilidad de la tribu de Leví. Ellos recaudaban no solamente los diezmos, pero también los impuestos. Y además recaudaban fondos para mejorar los lugares de adoración. Veámoslo en Segunda de Crónicas 24. Dice: reunió pues a los sacerdotes y a los levitas y les dijo: salid a las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel para reparar anualmente la casa de vuestro Dios. Y le dijo, y fíjense que esto es importante: ¿por qué no has exigido a las levitas que traigan de Judá y de Jerusalén la contribución que Moisés, siervo del Señor, impuso sobre la congregación de Israel para la tienda del testimonio? Así que no solamente tenían que recaudar los fondos para reservar la casa de Dios y el mantenimiento general del servicio, sino también recaudar todas las contribuciones que correspondían. El número 8 es la música. Ellos eran los encargados de los coros y de todo instrumento de música. Está claramente definido en Primera de Crónicas 15. Entonces David habló a los jefes de los levitas para que designaran a sus parientes, los cantores,
con instrumentos de música, arpas, liras y címbalos muy resonantes, alzando la voz con alegría. Así que todo el aspecto relacionado con la música era una responsabilidad directa de la tribu de Leví. Bien, veámoslo como un resumen. De estas 8 funciones, básicamente eran 2 categorías. Tenemos servicios técnicos y servicios sociales. El primero era, el técnico era el inventario, la recaudación, las finanzas y la administración, mientras que el servicio social incluía el departamento de justicia, departamento de salud, departamento de educación y departamento de música. Así que es realmente importante cómo Dios estableció a la tribu de Leví genérica y en específica la sacerdotal, pero todos los levitas tenían funciones. Y concluyamos con este pensamiento tan importante de Números. Mira, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos, los que abren el seno materno de entre los hijos de Israel. Los levitas pues serán míos. Dios los veía como sus siervos personales, los representaban a Dios y al mismo tiempo servían al pueblo. Y esta misma misión nos es dada también a nosotros en el Nuevo Testamento. Así que creo que es importante darle el mérito y el detalle de contenido a la tribu de Leví, porque realmente era muy significativo la labor que ellos realizaban dentro del pueblo. Muy bien, gracias hermana Raquel por esa amplia información presentada acerca del trabajo de la tribu de Leví. Y seguramente muchos nos hemos detenido más específicamente en relación al sacerdocio, como, bueno, la tribu de Leví encargada del sacerdocio y, bueno, de los otros que levantaban el santuario, los que transportaban. De pronto en esa parte nos hemos detenido, pero usted ha presentado un amplio de actividad, una forma de actividades que ellos hacían continuamente y que estaba encargada de la tribu de Leví. Y hay 8 de esas actividades que podemos mencionar: inventario, finanzas, justicia, salud, administración, educación, recaudación, música. Algunos de esos departamentos somos los que tenemos en la iglesia también, ¿no? Así es. Ahora tenemos el departamento de música y, bueno, y los levitas había asignados también y encontraban una parte que ellos habían hasta el número, ¿no? Se le había dado tantos encargados para esto, tantos encargados para esta otra actividad, tantos encargados para esto. O sea, estaba todo bien organizado, no era un asunto así que a mí me gusta allí y ya voy a estar allí. No, sino que estaba totalmente organizado. Y este es un asunto bastante interesante en relación a la parte de la organización nuestra como tal, ¿no? Porque estaba todo bien trabajado de tal manera que el pueblo podía estar bien informado en los asuntos espirituales como tal, como usted mencionó, porque tenían la enseñanza, el departamento de educación, que tenían que llevar a las tribus, como ellos vivían en diferentes lugares, ya cuando estaban en la tierra de Canaán, entonces podían trabajar en relación a todas las personas que estaban cerca. Creo que esa era parte de su trabajo, ¿no? Obviamente. Por eso tenían las ciudades y había en todas las tribus, había levitas. Como ellos no tenían tierra y su obligación era enseñar, instruir, asesorar, hacer juicio, entonces debían estar entre las tribus y cada tribu pues tenía dificultades y problemas. La ciudad del levita que les quedaba más cerca, ahí iban y presentaban su asunto y ahí se resolvía. Interesante. Y ahora hay un asunto más, por ejemplo, ellos debían ir a Jerusalén, donde estaba ya después el templo, 3 veces al año, bueno, y ahí estaban algunas veces en una semana o más tiempo estar allí reunidos. Pero habían otros sábados. ¿Dónde pasaban ellos los sábados? ¿Cómo hacían ellos? Bueno, el sábado sabemos que era un día de reposo. Formalmente se anunciaba en todo el Estado de Israel cuándo empezaba el sábado y cuándo terminaba, ¿sí? Y obviamente los levitas eran encargados de la formación espiritual y religiosa en cada una de las tribus.
porque los que tenían la dicha de estar en la tribu de Judá y cerca del tabernáculo o después del templo, pues sí podían regularmente asistir, pero por ejemplo los que eran de la tribu de Aser, que prácticamente estaban en el norte del territorio, ellos también tenían su formación religiosa en las ciudades levíticas. Interesante. Si ustedes tienen preguntas, seguramente, porque el tiempo se nos ha ido, pero si hay preguntas en relación a esta parte, pueden hacérnoslas saber, por favor, lo pueden hacer escribiéndonos al correo de info@sda1844.org. Allí podemos, en ese correo podemos recibir las preguntas, y si quiere de pronto ampliar alguna parte de este tema, sería interesante. Y yo sí quiero pedirle de pronto en otra ocasión, hermana Raquel, que podamos hablar de una parte que usted mencionó allí, es de los diezmos, porque habla de los diezmos y también habla de los diezmos, y bueno, y es interesante esa parte, y si ellos llevaban solo un diezmo o se trabajaba un segundo diezmo, o las ofrendas, cómo estaba asignado, porque eso también era parte del trabajo de los levitas como tal. Entonces me gustaría que pudiéramos tenerla en otra ocasión y poder conocer esta parte de los asuntos de los diezmos. Así de que está invitada, hermana, para una próxima oportunidad. Y ustedes, muchas gracias. No olviden que ustedes pueden compartir también esta información con otras personas, y si alguien está interesado, también es propio, creo que es posible que ellos bien tengan las diapositivas. Absolutamente, si ustedes las desean pueden escribir al correo recientemente mencionado y se le enviará la que hoy hemos presentado. Muy bien, es un tema bastante interesante y bastante que gusta mucho, porque seguramente nosotros lo hemos leído muchas veces, el trabajo de los levitas, pero no en una forma como tal, no lo encontramos en la Biblia así todo en un solo capítulo que nos diga todo lo relacionado con los levitas, sino que, como la hermana nos mencionó, está en diferentes lugares, y cada una de estas cosas son supremamente importantes, porque no solamente era lo que Dios quería para el pueblo de Israel en ese entonces, sino lo que Dios quiere también para su iglesia como tal. Amén. Y me llamó la atención de lo que hizo Dios con Leví, ¿no? ¿Quién fue antes y quién fue después? Y el último texto que usted leía decía, los levitas son míos, sí, dijo el Señor, son míos, porque Dios había pedido el primogénito, sí, inicialmente, pero ahora después digo, no, es la tribu de Leví, todos ellos son míos, en cambio de los primogénitos. Así de que Dios pueda bendecir también cada una de nuestras vidas, que podamos también representar al Señor, y en cada una de las responsabilidades, así como hacían los levitas, los que la música con la música, lo que era de educación en la educación, los que estaban encargados de las finanzas en las finanzas, y cada uno en su lugar para gloria del Señor. Que Dios pueda bendecirnos también y que podamos cumplir nuestras responsabilidades en lo que Dios nos ha asignado. Vamos a terminar con una oración. Entonces, hermana Raquel, por favor. Gracias. Padre nuestro en los cielos, ante ti nos inclinamos y lo hacemos con profundo agradecimiento por las maravillosas verdades que podemos constatar en tu palabra. Gracias porque tú iluminas nuestro sendero, nos haces comprender qué es lo más importante, cómo hacerlo y cómo la obediencia, la fidelidad y la entrega a ti es aquello que nos ayuda a avanzar por tu gracia. Ayúdanos a aprender y a asumir la responsabilidad que también se nos ha dado como tribu de Leví, como este grupo que a ti pertenece y a ti sirve. Ayúdanos, Señor, y concédenos tu gracia y tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos y amigos, así hemos llegado al final del programa del día de hoy.
no sin antes agradecerles por habernos acompañado y están invitados para la próxima semana. Hermana Raquel, muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy y todos quedamos invitados para el próximo martes. El Señor les bendiga.